Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión, antes de entrar a desgranar los menús como os comenté en el vídeo anterior, lo que voy a hacer es ampliar un poquito la teoría de lo que son las curvas y de cómo están compuestas, sus tipos de asas, por ejemplo, que no lo hemos visto aún, porque es información que nos va a venir bien a futuro cuando vayamos a trabajar con las curvas. Habréis oído en un millar de sitios hablar sobre splines. Y si vais a buscar una traducción sobre esa palabra en cuestión, pues en muchos sitios viene a traducirse, si se traduce, como curva, ¿vale? Realmente un spline es una sección de curva dentro de lo que es el tipo de objeto de curva. Si recordáis, cuando trabajábamos con mallas, nosotros podíamos tener geometrías con estructura de malla independientes una de otra, toda incluida dentro del mismo objeto tipo malla, ¿vale? Pues en las curvas ocurre lo mismo. En un objeto tipo curva, cada sección de curva independiente con sus puntos de control, etcétera, ¿vale? Se denominan splines, ¿vale? Los splines pueden ser de tres tipos diferentes. Los estuve comentando ya en el vídeo de introducción, ¿vale? Pero vamos a dar una vuelta de tuerca más a todo esto y vamos a profundizar un poco más en ello. Recordad que además las splines o las curvas en general están compuestas por puntos de control y que esos puntos de control lo que hacen es conectarse a otros puntos de control para formar lo que son las splines. Entre punto y punto lo que tenemos es un segmento de curva, ya lo comentamos en su momento, ¿vale? Os he hablado de los tipos de curvas que tenemos y os he comentado que hay tres tipos de curvas. En el vídeo de introducción ya estuvimos hablando sobre las curvas poligonales o las polycurve, ¿vale? Este tipo de curvas son el tipo de spline más sencillo que existe, ¿vale? Por el simple hecho de que no tiene que realizar cálculos para hacer formas curvas, sino que la sección que hay entre cada punto de control es una sección completamente recta. De esto estuvimos viendo un ejemplo en los vídeos anteriores. Cuando transformamos una malla en curva, por norma general, Blender utiliza el tipo de curva polycurve, ¿vale? La curva poligonal, para tratar de hacer que la figura resultante sea lo más aproximada, lo más exacta posible a lo que era poligonalmente hablando, ¿vale? De este modo nos va a permitir representar de una forma mucho más precisa el objeto de la malla original. Otro tipo de curvas son las curvas Bézier, que ya lo estuvimos comentando en su momento. Y esas curvas, la característica que tienen es que permiten recrear curvas o segmentos curvos en el spline, ¿de acuerdo? Es con el tipo de curva con el que más vamos a trabajar y tendremos posibilidad de manipular la forma que tienen cada segmento a través de los puntos de control y de sus asas. Las asas vamos a ver cómo son porque hay diferentes tipos de asas. Un poquito más adelante voy a terminar primero con los tipos de curva que hay, ¿vale? Nos queda un tipo de curva, las curvas NURBS, ¿vale? Este tipo de curvas hace una representación exacta de lo que queremos hacer, mientras que las curvas Bézier lo que hacen son aproximaciones. ¿Qué significa esto? Que si nosotros realizamos un círculo cerrado con una curva Bézier, ese círculo va a ser una aproximación a un círculo, mientras que con una curva NURBS va a ser un círculo exacto, ¿vale? El cálculo que lleva a cabo para realizar esto es un poquito más complejo, utiliza otro tipo de algoritmos, ¿vale? Y además de todo esto, las curvas NURBS tienen una propiedad adicional en los puntos de control y es una propiedad de influencia, ¿vale? De una influencia especial que tienen este tipo de curvas y se controla a través del panel de transformación en un campo
que se denomina W. Para verlo, voy a ver si soy capaz de sacarlo. Vamos a recrear una curva norms, mayúsculas A, curve norms curve, ¿vale? Bien, para ver de lo que os estoy hablando, tenemos que entrar en el modo de edición y se muestra nuestra curva norms de esta manera. Si sacamos el panel lateral, aquí en item, en el panel de transformación, no solo tenemos los ejes X, Y y Z, sino que tenemos este valor W, ¿vale? De weight, que traducido literalmente viene a ser peso. Recordad que yo los denomino influencias, ¿vale? Y en este campo, en este parámetro, para las curvas norms, podemos ajustar este valor de influencia, ¿vale? Las influencias entre puntos de controles se contrarrestan, ¿vale? Entre los puntos de control se contrarrestan. Y ya una vez vistos los tipos de curvas, vamos a entrar a ver dentro de lo que son las curvas Bézier los diferentes tipos de asas con los que vamos a trabajar. Y es importante, porque en función del tipo de asa que tengamos seleccionado, nuestra curva se va a comportar de una manera u otra, ¿vale? Para ello, voy a volver aquí al modo de objeto, voy a entrar en el modo de edición de nuestra curva Bézier, ¿vale? Y voy a seleccionar un punto de control. Al seleccionar el punto de control ya estuvisteis viendo en vídeos anteriores que nos aparecen estas curvas, o sea, estas asas, disculpad. Estas asas tienen un color rosa, ¿vale? En el manual de Blender dice que son moradas, yo lo veo rosa, seré daltónico tal vez, pero bien, tienen esta tonalidad. Este tipo de asa concretamente se denomina asas alineadas, o bien bueno, para ver los tipos de asas pulsamos la tecla V y nos aparece este menú, ¿vale? O aligned, ¿vale? Alineadas. Este tipo de asas, la característica que tienen es que se presentan por cada punto de control en línea completamente recta, a 180 grados, un extremo del otro, ¿vale? Siempre están así. Las podemos rotar, las podemos mover, podemos hacer lo que queramos con estos tipos de asas, se van a mantener como tipos de asas alineadas, a no ser que nosotros indiquemos que queremos que sean de otro tipo, ¿vale? ¿Qué más tipos tenemos? Bueno, vamos a volver a pulsar la tecla V. Creo que aquí en puntos de control, ¿vale? Tenemos Set Handle Types y aparece el menú que desplegamos con la tecla V igualmente, ¿vale? O sea, la tenemos también en puntos de menú. O bien, si hacemos clic derecho sobre aquí, sobre el punto de control, también tenemos el Set Handle Type, ¿de acuerdo? Bien, hemos hablado de alineadas, vamos a hablar del resto. Automáticas, ¿vale? Las líneas automáticas son unas líneas que están controladas directamente por Blender para tratar de buscar la forma más suavizada posible a las curvas, ¿de acuerdo? Se presentan en un color amarillo y como veis, dejadme que lo ponga, automático, están gestionadas directamente por Blender. En el momento que nosotros queramos mover o rotar estas asas, se van a transformar en unas asas alineadas, ¿de acuerdo? ¿Veis? He dado a la R para rotar y en el momento que las he movido para rotarlas se han transformado automáticamente en alineadas, en ese color según el manual morado, según lo que yo veo rosa, ¿vale? Tenemos más tipos. Tenemos el tipo de asa vector. Entonces, para ver esto, lo que voy a hacer es añadir aquí, vamos a botón derecho, subdivide y vamos a generar un asa aquí, entre medias, ¿vale? Verla un poquito, ¿vale? Y lo que voy a hacer aquí es transformar este asa en tipo vector, ¿vale? Estas asas se disponen de tal modo de que cada asa de cada punto de control que tenga este tipo de asa va a apuntar directamente al punto de control anterior o al punto de control siguiente, ¿de
¿de acuerdo? De tal modo que esto va a permitir generar secciones con segmentos rectos o bien con esquinas definidas. Y en el momento en el que nosotros movemos las asas, se van a transformar en el tipo que nos queda por ver, que es el tipo de asa libre, ¿vale? Si yo selecciono este asa y la muevo, fijaros que el color ha cambiado a rojo, ¿vale? Y si lo muevo así, cambia a rojo. Las asas libres lo que me van a permitir, es otro tipo de asa distinto, es orientar las asas según me convenga, ¿vale? Para tratar de buscar la forma que estoy tratando de buscar a la hora de desarrollar o de recrear lo que quiera recrear con mi curva, ¿vale? No sigue ningún parámetro, ¿de acuerdo? Como en los casos anteriores. Y aquí lo que nos permite es alternar entre una curva libre o una curva alineada, ¿de acuerdo? Cada asa. ¿Vale? Ahora mismo es alineada, pero es cada asa. Es decir, que yo puedo realizar una modificación por cada asa, según me convenga, ¿vale? Bueno, no me voy a entretener con esto, quiero avanzar con otra cosa que nos queda, que son los tipos de primitivas que tienen las curvas, ¿vale? Ya las hemos visto en gran medida, hemos visto que son aquí en el menú agregar, en Curve, una curva Bezier abierta o una curva Bezier en forma de círculo, una curva Norms abierta, una curva Norms en forma de círculo, una trayectoria y aquí tenemos Empty Hair, ¿vale? El pelo genera un elemento vacío de tipo pelo, ¿vale? Sobre el pelo hablaremos más adelante, al menos a nivel teórico, cómo funciona en Blender para que podamos trabajar con ello, ¿vale? Porque tiene cierta complejidad, pero bueno, vamos a ver esto un poquito por encima, ¿vale? Las curvas Bezier o Norms abiertas, la característica que tienen es, aparte de que las va a recrear de un tipo u otro, cuando se crean se van a crear con dos puntos de control. Ambas curvas son bidimensionales, 2D, ¿de acuerdo? El círculo Bezier se va a crear con 4 puntos de control en 2 dimensiones y el círculo Norms se va a crear en 2 dimensiones con 8 puntos de control. Aparte del tipo de curva, también el número de puntos de control varía dependiendo de lo que queramos crear. Luego nos quedan, os he dicho, trayectorias, la traducción en español es ruta, ¿vale? Son curvas tipo Norms tridimensionales y originalmente vienen compuestas por 5 puntos de control alineados, con la configuración de trayectoria de curva habilitada, ¿vale? Que es esta, el Path Animation, ¿vale? Con esa opción habilitada por defecto, ¿de acuerdo? Luego tenemos el pelo vacío, que lo que va a hacer es agregar un objeto de curvas de alto rendimiento. Es un empty, es un vacío, ¿vale? Y además, al momento de agregarlo, automáticamente lo que va a hacer es asignar ese elemento vacío a una superficie. La superficie la va a establecer como superior del elemento vacío, ¿vale? Recordar cuando hablábamos de las jerarquías, los elementos subordinados y los elementos superiores. En otros manuales o en otros vídeos, los superiores los denominan padres. A mí no me gusta la traducción esta, entonces no la voy a utilizar, ¿vale? Superiores y subordinados. La superficie la genera como superior del elemento vacío, ¿de acuerdo? Y va a agregar un modificador de nodos de geometría para deformar las curvas de en la superficie, ¿de acuerdo? Todo eso va a ocurrir cuando agregamos un pelo vacío. Por tanto, ¿qué características necesitamos para poder agregar un pelo vacío? Porque aquí hemos visto que no podemos, ¿vale? No permite crearlo, está deshabilitado. Bien, la característica es simple. Necesitamos un objeto que actúe como superficie. En el momento que nosotros tenemos un objeto y ese objeto lo tenemos seleccionado, podemos agregar a ese objeto los pelos, ¿de
¿de acuerdo? El objeto empty hair, ¿vale? Como os he comentado, las curvas de tipo pelo tienen un tratamiento un poco más complejo y lo vamos a ver más adelante, ¿vale? De momento, ya en los próximos vídeos vamos a centrarnos en las opciones de menú que os comenté en el vídeo anterior y luego ya cuando ya vayamos un poco más avanzados en el modelado de curvas voy a entrar a hablar sobre las características del pelo, ¿vale? A nivel teórico, no soy un artista manejando pelo, no lo he hecho prácticamente casi nunca, soy bastante mediocre en ello, pero la teoría os la voy a poder transmitir bien, ¿de acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.